Saludos cordiales, el día de hoy vamos a pasar a hacer revisión del examen físico de abdomen. Para comenzar en el examen físico de abdomen, lo primero que vamos a hacer es trazar líneas imaginarias. En este caso se trazan dos líneas horizontales, una que pasa a nivel de la décima costilla y otra que une ambas espinas ilíacas. De igual manera, verticalmente trazamos una línea desde el 19º cartílago hasta la sínfisis del pubis de ambos lados. Esta a su vez divide el abdomen en 9 zonas donde encontraremos ciertas estructuras anatómicas. Cada una de estas zonas tiene un nombre. Yendo de arriba hacia abajo, hacia el lado derecho, tenemos al hipocondrio derecho, al flanco derecho y a la fosa ilíaca derecha. Mientras que por el lado izquierdo tenemos a su contraparte, el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. En la parte central se divide de igual manera de arriba hacia abajo como epigastrio, zona umbilical e hipogastrio. En lo que corresponde a irradiaciones, vamos a proceder a hacer muestra de una imagen donde se presentan 8 tipos de irradiaciones comunes dentro del examen físico de abdomen. Vamos a ver que estas 8 imágenes se van a referir a sí mismas por nombres de letras. En la imagen A vamos a ver que este tipo de irradiación de básicamente todo el abdomen es característico de gastritis o una úlcera. En la imagen B vamos a ver este tipo de irradiación que se extiende hacia la axila derecha y también posteriormente, y es muy común de cálculos en la vesícula. En la imagen C podemos ver un tipo de irradiación bastante común que es compatible con cálculo en el colédoco. En la imagen D podemos ver un tipo de irradiación que también es irradiación posterior y sobre todo a la axila izquierda, que es como una enfermedad pancreática. En la imagen E podemos ver un tipo de irradiación común de apendicitis, en la cual primero se presenta dolor en el epigastro y luego este dolor se traslada hacia la fosa ilíaca derecha. También puede ser común de enfermedades del anejo derecho, de folículo hemorrágico o de embarazo ectópico en el caso de la mujer. En la imagen F podemos ver un tipo de irradiación compatible con enfermedades ginecológicas o cistitis. En la imagen G podemos ver un tipo de irradiación de apendicitis del lado izquierdo o también llamado diverticulitis. Y en la imagen H al final podemos ver este tipo de irradiación que tiene que ver con un cólico nefrítico o un cólico renal. Empieza al lado izquierdo lumbo abdominal y que puede llegar hasta los genitales. En lo correspondiente a los puntos dolorosos, también hemos tomado otra imagen en la cual nos ejemplifica cuáles son los puntos dolorosos de relevancia dentro del examen físico de abdomen. En esta imagen resalta el punto cístico, el punto de Morris, el punto de McBurney, el punto de Lesman, el punto de Lauer, el punto de Lian, el punto ureteral superior, el punto ureteral superior, el punto de Lance, el punto epigástrico y el punto sifoideo. A su vez, dentro de esta misma imagen también se presentan sobre todo dos áreas muy importantes, las áreas semilunar o de Travel y la zona de Chaufard. En la parte de inspección, en primer lugar vamos a poner a nuestro paciente en posición de cúbito supino, vamos a descubrir el abdomen hasta nosotros poder observar las regiones inguinales y en pos de cuidar el pudor de nuestro paciente se deben cubrir las zonas genitales. Nosotros debemos proceder a hacer lavado de manos. Recordemos que este examen se hace con las manos descubiertas sin el uso de guantes y vamos a explicar al paciente los procesos que vamos a realizar. En primer lugar, en la forma del abdomen vamos a ver si el abdomen es de tipo delgado o de una persona ejercitada, por lo cual este abdomen se pasaría a llamar un abdomen escafoides. Por otro lado, si una persona es un poco gordita, está obesa, va a tener un abdomen distendido o globuloso. En caso de que nuestro paciente tenga un abdomen prominente, se le denomina vientre en batracio y esta característica del abdomen es común de ascitis. Por otro lado, también podemos ver el abdomen en alforjas y este abdomen en alforjas es común en la obesidad, donde podemos ver que el abdomen, cuando nuestro paciente se recuesta, vemos que su abdomen va hacia los dos lados, se desplaza hacia los dos lados y podemos ver que el abdomen adopta una forma parecida a las alforjas. Y por otro lado podemos ver también en los pacientes obesos el abdomen en delantal
donde el abdomen cae por debajo del cinto del pantalón y se puede notar como si fuera un delantal. A eso se le denomina abdomen en delantal. Por otro lado también podemos ver el abovedamiento. Vamos a ver sobre todo si es simétrico o asimétrico. Si es simétrico, es un abdomen normal. Si es asimétrico, debemos ver si se trata de visceromegalias, de eventraciones o de algún tipo de hernia tipo umbilical, entre otros. También debemos observar la circulación colateral, muy común de la cirrosis, sobre todo de la hipertensión portal. En este caso debemos ver si la circulación es de tipo porto-cava o cava-cava, siendo la porto-cava la que presenta sobre todo la característica cabeza de medusa. Justo en esta parte también podemos apreciar la aparición de cicatrices quirúrgicas. Y estas son de importancia sobre todo ya que nos ayudan a nosotros a descartar diagnósticos, debido a que si existen estas cicatrices quirúrgicas es probable que ciertos órganos hayan sido extirpados, como por ejemplo el apéndice en caso de una apendicitis. Es así como tenemos, por ejemplo, las más comunes, la cicatriz quirúrgica llamada de McBurney, que en este caso se encuentra en la fosa ilíaca derecha, es más o menos de 4 a 5 centímetros y corresponde a una cicatriz precisamente de apendicitis. Por otro lado tenemos otra cicatriz, que es la cicatriz de Kocher, que está presente en el reborde costal derecho y tiene que ver con colecistitis. Y por otro lado, la última y posiblemente la más importante que se encuentra en mujeres es la de Spantiel, que es una incisión horizontal oblicua sobre la sínfisis del pubis y que en este caso representa sobre todo el proceso de cesárea realizado en la mujer. Y como último punto podemos ver la coloración. Si nosotros vemos una coloración azulada periumbilical, a eso se le denomina signo de Cullen. Y es un signo que tiene que ver con hemoperitoneo o pancreatitis. Y por otro lado también debemos ver esta coloración azulada en las regiones lumbares. Este signo se le denomina signo de Grey-Thunder y tiene que ver de nuevo con el hemoperitoneo y con pancreatitis. Dentro de la auscultación, lo primero que debemos hacer es auscultar con la campana en ciertas zonas. La zona en cuestión se la va a presentar la siguiente imagen. Y posterior a ello se va a presentar un video donde se realiza esta auscultación en nuestro paciente modelo. En este video se aprecia cómo se está haciendo la auscultación de las arterias aorta, renales y femorales respectivamente. En el caso de la percusión, lo que se realizará es una técnica que se muestra justamente en la imagen presentada. Así es como la percusión se realizará de forma radiada y de forma oblicua como se muestra en la imagen. Vamos a pasar a mostrar un video sobre la realización de la percusión. El siguiente y último procedimiento a realizar será la palpación, la cual se va a dividir en palpación superficial y palpación profunda. La palpación superficial se refiere sobre todo a la palpación de la pared abdominal y se divide en principalmente tres exámenes. El primero es el escultor de Merlo, en el cual se trata de palpar suavemente la superficie del abdomen, la técnica del chapoteo, en la cual se juntan los pulpejos de los dedos y se dan toques en el abdomen, y se busca el gorgoteo gástrico, y la última que es la maniobra del esfuerzo, en el cual se pide
al paciente mediante ciertos procedimientos, como cuando se trata de levantar, que ponga presión a nivel abdominal con el objetivo de buscar hernias. En el siguiente video podemos ver cómo se realizaría la maniobra del escultor de Merlo. La palpación profunda del abdomen se encarga de palpar lo que es el contenido del abdomen, entre los cuales está todas las vísceras, aunque existen vísceras que son menos probables de palpar por su dificultad. La palpación profunda se basa en la palpación de las vísceras huecas, entre las cuales encontramos al ciego, al sigmoides, la palpación de la aorta, la palpación del hígado, la palpación de la vesícula biliar, del vaso y del riñón, además de otras estructuras como puede ser el estómago. Cada una de ellas con diferentes técnicas que nos ayudarán a este cometido. En caso de que existan masas, se procederá a realizar la maniobra de Minkowski, en la cual se trata de atrapar dicha masa durante la expiración, y la maniobra de Jodi-San Martino, que se realiza durante el tacto rectal, en la cual el abdomen se va a tener que relajar, y cuando este abdomen se relaja, nosotros vamos a aprovechar a palpar esta masa. Dentro de este punto también se considera hacer maniobras para detectar irritación peritoneal. Entre ellas tenemos a dos principales, la maniobra de Rosen y la maniobra de Bloomberg. La maniobra de Rosen se hace en la fosa ilíaca derecha, para la cual se tiene que distraer al paciente y tenemos que hacer presión con los dedos de en la fosa ilíaca derecha. Una vez que nosotros tengamos una presión máxima, debemos soltar esa presión. Si vemos que el paciente reacciona en sobresalto, diremos que la maniobra es positiva para irritación peritoneal. La maniobra de Bloomberg es la misma técnica, pero en este caso se realiza en la fosa ilíaca derecha. Dentro de la palpación de hígado tenemos sobre todo dos tipos de maniobras, las maniobras monomanuales y las maniobras bimanuales. Dentro de la maniobra monomanual tenemos a la simple, en la cual con una mano paralela al reborde costal se pide al paciente que respire profundamente y se trata de palpar el hígado. Mientras que de las bimanuales tenemos la maniobra de Chauffer o del peloteo, donde se trata de pelotear con una mano en la región lumbar derecha, empujas hacia arriba con un peloteo, y la mano derecha en la parte. Es así como tenemos otras maniobras como la bimanual de Hilbert, la bimanual de Matthew, la palpación de Devoto y la palpación de Glennar o pulgar en hígado. En lo que es la palpación de la vesícula se tienen 4 maniobras principales. La maniobra de Murphy, en la cual se utiliza la mano en forma de gancho con los dedos debajo del reborde costal a la altura de la vesícula y se palpa. La maniobra de Prong, en la cual se utilizan los pulgares a nivel del punto vesical y se pide al paciente que inspire, entre otras como la maniobra de Abraham y la maniobra de Fisinger. La maniobra de Abraham, yendo en el punto medio de la línea que va desde el cartílago noveno al ombligo, ahí se hunden los dedos de la mano derecha, y si es que provoca dolor, estamos frente a una posible inflamación de la vesícula biliar, por ejemplo. Y la maniobra de Fisinger se realiza en el hipocondrio derecho, ponemos toda la mano ahí y se pide al paciente que inspire profundo y suavemente para lograr palpar la vesícula biliar. La palpación de páncreas, por su lado, también consta de ciertos métodos. Por ejemplo, el método de Grott, en el cual se presenta a nuestro paciente en decúbito dorsal con las piernas flexionadas de un rodillo por debajo de la columna vertebral que provoque lordosis, nuestra mano derecha sobre el borde externo del recto anterior y se desplaza hasta la línea media, con lo cual se debería palpar el páncreas en cruce de aorta y columna. El método de Mallet-Guy se realiza con nuestro paciente en decúbito lateral derecho, con los muslos semiflexionados sobre el abdomen. Nuestra mano la colocamos, esta mano derecha la colocamos frente a los cartílagos novenos, más o menos de 3 a 4 centímetros del reborde costal, y se deprime la pared abdominal con los dedos debajo de la parrilla costal. Y ahí hundimos nuestros dedos en profundidad. En el punto pancreático de Deschines, a 6 centímetros del ombligo, sobre una línea que une al ombligo con la línea derecha, corresponde al conducto de Wilson en la desembocadura duodenal, y este es el punto pancreático en el cual nosotros hundimos nuestro dedo y vemos si hay dolor. La maniobra de Fisinger, en el hipocondrio derecho, poner toda la mano y pedir al paciente que respire profunda y suavemente para palpar el páncreas. La palpación del vaso se da sobre todo por la palpación que se da con nuestro paciente en decúbito dorsal y la palpación en posición de Schroeder o Naegeli.
La posición en decúbito dorsal, básicamente nosotros debemos empujar las últimas costillas con la mano izquierda hacia adentro y la mano derecha con los dedos paralelos a la pared abdominal trata de palpar de abajo a arriba y del ombligo al hipocondrio izquierdo con la finalidad de palpar el vaso al final de la inspiración. La palpación en posición de Schuster o Naegeli se pone a nuestro paciente en una posición intermedia entre el decúbito dorsal y lateral derecho, con pelvis y piernas en decúbito derecho completo. Es decir, que nuestro paciente esté más o menos en un ángulo de 45 grados, más o menos. Colocamos una almohada debajo de la cabeza y detrás de la región escapular izquierda y brazo izquierdo delante del tórax. Nosotros nos colocamos a la izquierda de nuestro paciente y palpamos el vaso que sobresale por el reborde costal con nuestra mano en forma de gancho. Para finalizar con nuestro examen físico de abdomen, vamos a proceder a hacer revisión del tacto rectal. El tacto rectal, debido a su naturaleza, es obligatorio contar con el consentimiento informado y la previa explicación del procedimiento a nuestro paciente. Si éste rechaza la realización del tacto rectal, este no se realiza. Los procedimientos para poder realizar un tacto rectal es contar con un guante estéril y lubricar el dedo que se va a introducir. Colocamos a nuestro paciente en posición de zinc y colocamos el dedo de tal manera que ejerzamos una presión moderada sobre el orificio anal. Esta presión no se hace paralelamente al orificio anal como tal, siempre se hace con un ángulo y generalmente va de arriba hacia abajo con ese ángulo ascendente para poder introducir nuestro dedo. Y esto se hace también sobre todo para poder apreciar el tono esfinteriano hasta que éste se relaje y podamos introducir nuestro dedo. La introducción del dedo debe ser suave y con una presión constante. Una vez que nosotros hayamos introducido totalmente nuestro dedo, vamos a palpar las paredes y en la cara anterior de un hombre se palpará la próstata. Además de palpar la estructura central, bilobulada, firme y de superficie lisa de la misma. Y como última aclaración, si es que nosotros al realizar el tacto rectal podemos percibir que hay materia fecal, esta materia fecal se extrae y se realizan las apreciaciones de las características que posee, además de que puede usarse para realizar exámenes coprológicos. Como añadidura también será revisión de los síndromes digestivos justo a continuación. Saludos cordiales, el día de hoy vamos a presentar síndromes digestivos. En la parte de síndrome digestivo vamos a hacer revisión de síndromes digestivos. En este caso hemos seleccionado 7 principales. Bien, vamos a hablar del síndrome esofágico, que se conceptualiza como un conjunto de manifestaciones originadas por la afección del esófago. El síndrome esofágico puede tener manifestaciones clínicas, 5 manifestaciones clínicas de importancia. Entre ellas tenemos a la disfagia, que es la dificultad para deglutir, a la pirosis, que es la quemación retroesternal en el caso de síndrome esofágico, al dolor torácico, que puede ser espontáneo o durante la comida, a la regurgitación, que es del contenido gástrico o esofágico, y a la odinofagia, que es el dolor asociado a la deglución. Dentro de su etiología vamos a ver que son 3. Primero está el cáncer de estómago, la cual se presenta con una disfagia progresiva asociada a tabaquismo, alcoholismo, a reflujo gastroesofágico y a la metaplasia de Barrett. A la esofagitis, que es una inflamación de la mucosa del esófago y se presenta con pirosis, odinofagia y disfagia y se asocia a un reflujo gastroesofágico. A infecciones por ingestión de ácidos en pacientes con antecedentes de radioterapia torácica. Y la última, que es la hernia hiatal, que es una protrusión anormal de la porción del estómago a través del diafragma, por lo cual también se puede producir síndrome esofágico. En el diagnóstico vamos a ver que se utilizan 3 métodos. El primero y el más útil es el esofagograma, el cual evalúa el mecanismo peristáltico, el movimiento, observa el reflujo gastroesofágico espontáneo y localiza los puntos de disfagia. Tenemos también al estudio de la motilidad gástrica, la cual precisamente hace una medición de las contracciones gástricas y es útil en la detección de la acalasia y de la esclerodermia. La esofagoscopía es precisamente la visión directa de las lesiones esofágicas y también se utiliza para una obtención de biopsia para llevarlo a patología. Con lo cual también se puede hacer diagnóstico de cáncer de esófago, de esofagitis infecciosa y de varices esofágicas presentes en cirrosis o en hipertensión portal.
Y también deberíamos hacer una monitorización ambulatoria del pH, la cual tiene una correlación entre el reflujo y la clínica asociada para poder determinar cuál es la etiología de nuestro síndrome esofágico. En el síndrome ulceroso y gastritis vamos a ver que se presenta la úlcera péptica y la gastritis, que van muy de la mano. La úlcera péptica es el conjunto de signos y síntomas producidos por la pérdida de sustancia de la pared gástrica, la cual se torna accesible al ácido clorhídrico propio del estómago y al reflujo alcalino. La úlcera péptica tiene por etiología tres grandes etiologías: la infección por el Helicobacter pylori, la aspirina, la ingesta excesiva de aspirina y la ingesta excesiva de AINES, o también la ingesta de más de 2 AINES, de 2 a más AINES. Y la úlcera péptica tiene una clínica en la cual podemos apreciar dolor epigástrico, acidez o pirosis, náuseas, vómitos, hematemesis, melena, anorexia y pérdida de peso en nuestro paciente. La úlcera péptica además tiene como tal 2 procedimientos muy importantes, que es la endoscopía con biopsia, la cual es muy importante para el diagnóstico, ya que con ella podemos obtener tejido, una muestra de tejido, y con ella se hace la prueba de la ureasa, que es básicamente la prueba de oro para poder nosotros diagnosticar en primera instancia úlcera péptica. Y la segunda, que es la prueba de la urea expirada, que se hace posterior al tratamiento para detectar si nuestro tratamiento ha sido eficaz para poder solucionar la úlcera péptica de nuestro paciente. En la gastritis, he de mencionar en este punto que la gastritis y la úlcera péptica van muy de la mano, casi al punto de mencionar que la gastritis crónica podría provocar úlcera péptica, así que se podría decir que la úlcera péptica es una complicación de la gastritis en algunos casos. Vemos que la gastritis se conceptualiza como una inflamación de la mucosa gástrica asociada a un aumento de las células inflamatorias de esta misma mucosa. Dentro de la etiología vemos que, de nuevo, lo más importante es las infecciones del Helicobacter pylori en procesos autoinmunes, en la ingesta excesiva de fármacos, sobre todo los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, en hipersensibilidad y en estrés extremo, las cuales pueden provocar cierta clínica, en las cuales está el dolor, la acidez o pirosis, el meteorismo, los vómitos, la hematemesis y la melena. A su vez, la gastritis se divide en dos: la gastritis erosiva y la gastritis no erosiva. La gastritis erosiva, también llamada gastritis hemorrágica, tiene como etiología la excesiva ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, de AINES, de aspirina y sobre todo de alcohol, la cual también está asociada con síndromes hepáticos, cirrosis por ejemplo, entre otros. Por otro lado, la gastritis no erosiva se divide en tres tipos: el tipo A, B y AB. Estos tres tipos se subdividen así debido a que, uno, en el tipo A, la gastritis sobre todo se da a nivel de las glándulas fúngicas; en la tipo B se da a nivel superficial y en la tipo AB se denomina pangastritis por una combinación de ambas. A su vez se menciona que la gastritis erosiva se denomina hemorrágica porque se presenta hematemesis y hemoptisis en algunos casos. El síndrome pilórico, por su parte, se conceptualiza como el conjunto de manifestaciones originadas por una obstrucción a nivel del píloro, lo cual va a impedir el vaciamiento y la evacuación correcta. Dentro de sus causas más importantes tenemos a la úlcera péptica, a los tumores, a la inflamación y a otras causas. Dentro de la úlcera péptica vamos a ver que una úlcera péptica a nivel duodenal o a nivel del canal pilórico tiene una incidencia del 95%, mientras que una úlcera péptica gástrica tiene una incidencia del 5% de poder ocasionar un síndrome pilórico. Los tumores, por otro lado, pueden ser de tipo benignos o malignos, siendo los malignos el más representante el adenocarcinoma gástrico, además de también ser provocado por un adenocarcinoma de cabeza de páncreas o un linfoma. Dentro de la inflamación puede ser provocada por una colecistitis aguda, por una pancreatitis aguda, enfermedad de Crohn o gastroenteritis eosinofílica. Y dentro de otras causas podemos ver que también puede estar provocado por esteatosis por cáusticos, páncreas anular y páncreas ectópico, y por estenosis pilórica hipertrófica del adulto. A su vez, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver que se dividen en manifestaciones clínicas dadas a través de la anamnesis y el examen físico. En la anamnesis podemos ver la presencia de vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso, saciedad precoz y náuseas. Y en el examen físico se puede apreciar un peristaltismo gástrico visible. Sin la necesidad de realizar ninguna maniobra se puede ver este peristaltismo gástrico y también la presencia de chapoteo vasoqueo gástrico. La inspiración gástrica, que se suele realizar a nivel del estómago para poder detectar el volumen residual, vemos que tienen dos
criterios. El primero es que el volumen residual gástrico es mayor a 300 mililitros luego de 4 horas posteriores a la ingesta de comida, y la segunda es que el volumen residual luego de ayuno nocturno sea mayor a 200 mililitros, con lo cual nos estaría orientando al diagnóstico de síndrome pilórico. Por otro lado, tenemos que a través de la radiografía, los exámenes imaginológicos, podemos ver sobre todo la retención de bario un 50% de las 4 horas de administrado, y la dilatación y las atonías gástricas presentes por dicha obstrucción presente en este síndrome. Y por otro lado tenemos a la videoendoscopía digestiva alta. En la hemorragia digestiva vemos que se divide en dos: hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, siendo ambos divididos sobre todo por el ligamento de Treis. Por encima del ligamento de Treis se denomina hemorragia digestiva alta y corresponde al sangrado del esófago, estómago y duodeno, y una hemorragia digestiva baja que es por debajo del ligamento de Treis y corresponde al sangrado de intestino delgado, de colon, recto o ano. Dentro de las principales causas de hemorragia digestiva alta tenemos a la úlcera péptica, a la gastritis o duodenitis, a las varices esofágicas, a las neoplasias gastrointestinales, a la malformación arteriovenosa, a la esofagitis o úlcera esofágica, entre otros. Todos ellos tienen características distintivas que pueden ser sobre todo por uso de aspirinas o AINES, por pirosis o reflujo gastroesofágico, por historia de vómitos de repetición, por pérdida de peso, por síndrome, por cáncer también podría ser, por síndrome, por anorexia y por otras etiologías, dispepsia entre otras. Por otro, la hemorragia digestiva baja, dentro de sus principales causas tenemos la diverticulitis, la angiodisplasia, las neoplasias, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis isquémica, el divertículo de Merkel y alteraciones anorrectales, como puede ser las hemorroides o la fístula anal. A su vez, dado la naturaleza hemorrágica de estas dos enfermedades, podría presentarse hipovolemia en nuestro paciente. Es así que debemos proceder a hacer un examen para poder detectar esto. La hipovolemia, sobre todo, que se da en cinco pasos. Primero, pedir al paciente que se coloque en posición supina, esperar 2 minutos, se mide la frecuencia cardíaca y la presión arterial, le pedimos al paciente que se ponga en pie y repetimos las mismas mediciones 1, 3 y 5 minutos luego. Esto se hace para poder detectar cambios en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial que nos den que nos orienten sobre la presencia de hipovolemia o shock hipovolémico. La hepatitis, por su lado, se conceptualiza como una lesión hepatocelular o necroinflamatoria del hígado y puede ser aguda, menor a 6 meses, o crónica, mayor a 6 meses de enfermedad, tiempo de enfermedad. Por otro lado, la etiología de la hepatitis puede ser por una infección viral, por fármacos, por toxinas, por un mecanismo autoinmune o por esteatohepatitis, y puede provocar un cuadro clínico con malestar general, con un cuadro pseudogripal, fiebre, astenia, anorexia, náuseas y vómitos, cefalea, mialgias y prurito. A su vez, la hepatitis, debido a su etiología más importante que la infección viral, se puede dividir en 5 categorías: la hepatitis A, B, C, D y E. Cada una de ellas proveniente de diferente etiología. Puede ser por virus de la familia Epicornaviridae, como la hepatitis A. En el caso de la hepatitis B, la familia Hepanaviridae. En la hepatitis C es de la familia Flaviviridae. La hepatitis B es por virus delta, también llamado agente delta, y en la hepatitis E es por la familia Epiviridae. En la hepatitis sabemos que hay manifestaciones subclínicas, en algunos casos puede ser asintomática. En la B podemos ver que es mayormente asintomática, pero puede presentar síndrome de hepatitis viral aguda. En la hepatitis C es generalmente asintomática. La hepatitis B es la que es dependiente a la hepatitis B, ya que solo se presenta o es más susceptible de presentarse en pacientes que presentan hepatitis B, y la hepatitis E, que es clínicamente muy similar al cuadro de hepatitis A, que de por sí es presente en general manifestaciones subclínicas. En la cirrosis y hipertensión portal vamos a dividirlo. Cirrosis es un proceso crónico que produce distorsión de la arquitectura hepática con alteración de la circulación portal e insuficiencia hepática. En este punto vemos que la cirrosis se divide en tres grandes complicaciones: la hipertensión portal, la encefalopatía hepática y la insuficiencia hepática, siendo las principales etiologías sobre todo los tóxicos, como el alcohol. El alcoholismo puede generar a largo plazo la cirrosis, en este caso de tipo alcohólica. Y también por la presencia de fármacos, por la presencia de hepatitis, por la presencia de
colestasis crónica, por trastornos metabólicos, por un proceso autoinmune, por obstrucción del retorno venoso y por medios criptogénicos. Y por otro lado vemos que la cirrosis se divide en dos tipos, la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. La cirrosis compensada, que tiene que ver mucho con los procesos fisiopatológicos de los bolillos hepáticos, y vemos que esta cirrosis compensada va a estar latente durante mucho tiempo y puede ser detectada sobre todo en exámenes de rutina que se le hacen a las personas. Y la cirrosis descompensada, que presenta manifestaciones provocadas por insuficiencia hepática e hipertensión portal. Y dentro de estos datos, dentro de cirrosis compensada y cirrosis descompensada, hay ciertos datos que deben darnos alerta, entre ellos los antecedentes de alcoholismo y de hepatopatías familiares, en síntomas como anorexia, malestar de hipocondrio derecho y bradicardia, impotencia, en signos como la ginecomastia, la hipertrofia paratiroidea, la esplenomegalia y la hepatomegalia, en estudios de laboratorio como la pancitopenia, la hiproprotrombinemia y la hipoalbuminemia. ¿Sí? Y por otro lado tenemos a la hipertensión portal, la cual se conceptualiza como el aumento de la presión del sistema de vena porta debido casi siempre al aumento de la resistencia de la misma. Y vemos claramente que la cirrosis es la etiología más frecuente de hipertensión portal. A su vez tenemos a diversas etiologías, sobre todo de hipertensión portal suprahepática, de hipertensión portal hepática y de hipertensión portal infrahepática. Todos ellos que tienen sus diferentes etiologías, como insuficiencia cardíaca, con enfermedades veno-oclusivas, cirrosis, trombosis, invasión tumoral, entre otros. Y vemos que dependiendo de cada una de ellas la lesión se localiza en lugares diferentes, y entre sus manifestaciones clínicas tenemos a la ascitis, a la circulación colateral, a la esplenomegalia, entre otros. En este punto también podemos ver que la hipertensión portal tiene tres grandes manifestaciones clínicas: las varices esofágicas, la ascitis y la circulación colateral. Varices esofágicas, que son varices que se dan justo precisamente a nivel esofágico y que tienen riesgo de romperse en ciertos casos, la ascitis, que es la acumulación de líquido a nivel abdominal, y la circulación colateral, que puede ser de dos tipos: cava cava o porta cava, la cual puede dar lugar a ese tipo de circulación colateral o a la llamada cabeza de medusa. Así que muy bien, eso sería todo de parte de esta revisión de los síndromes síndromes digestivos. Muchas gracias.